Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Pedimos disculpas, tuvieron unos problemas técnicos, pero gracias a Dios estamos aquí de regreso en su programa Diálogo Pastoral. Ahora le damos las gracias a su fiel sintonía en este momento. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de www.cdminternacional.com y también a aquellos que nos siguen a través de las páginas de Facebook en Diálogo Pastoral en CDM Internacional. A todos los hermanos de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, el mundo entero, gracias por su fiel sintonía. Excusamos en el día de hoy a la pastora Selmi Monrosó, debido a que está en unas merecidas vacaciones. Y así que damos comienzo con esta hora de programación a todos y cada uno de ustedes, agradeciendo sus llamadas al teléfono 787-898-5410 y al 787-898-5120. Ahí usted puede dejar su petición de oración. Al final del programa vamos a estar orando por la misma. Gloria sea al Señor. Y hoy, en este precioso día que Dios ha creado, saludamos a todos los hermanos. Buen provecho a aquellos que están almorzando en el transcurso del mediodía y también a nuestros hermanos que nos siguen en la retransmisión de este programa en el horario de 10 a 11 de la noche y por supuesto por CDM Internacional. Agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en ambas sesiones. Quien les habla es el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Zanjas de Camuy. Reciba un cordial saludo y hoy tenemos un tema sumamente interesante debido a todo lo que está sucediendo, no tan solamente en Puerto Rico, pero también en el mundo entero. Y vamos a estar hablando acerca de los peligros que enfrentamos en la cultura actual y cómo debemos enfrentarlos, valga la redundancia. Y conmigo está el presidente y fundador de Adoptando Puerto Rico Incorporado, nuestro hermano, el siervo del Señor, ministro, le llamo así porque se nota la entrega y el servicio y la vocación. A mi hermano Javier Vargas. Javier, Dios te bendiga, bienvenido a Diálogo Pastoral. Muchas gracias, pastor, y para nosotros siempre es un privilegio estar aquí con ustedes. La verdad es que nos deleitamos con la oportunidad de compartir la palabra y poder poner en contexto la cultura en la que estamos viviendo hoy y cómo nosotros como iglesia debemos estar preparados para la misma y reaccionar ante la misma. Le agradezco mucho la oportunidad. Claro que sí. Y como dice nuestro hermano Javier, mire, puede pasar cualquier cosa ahora en el mundo. Y hay una agenda que lo que quiere es atacar y culpar a la iglesia de todos los problemas. Ocurrieron el ataque terrorista del 11 de septiembre, culpan dónde estaba Dios en ese momento. ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tantas injusticias en el mundo? Y la palabra de Dios nos enseña que cuando el pueblo le da la espalda a Dios, vienen las consecuencias. Romanos capítulo 1. Versículos del 16 en adelante, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero Javier, de ese versículo 18, en ese capítulo 1 de Romanos, continúa hablando el apóstol Pablo acerca de la culpabilidad del hombre. Cuando hablamos del hombre, del ser humano, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí no hay la verdad mía ni la verdad tuya. Aquí hay una sola verdad y no hay nada oculto que Dios nos saque a la luz. Pero en este pasaje invitamos a los hermanos televidentes a que continúen leyendo ese capítulo 1 de Romanos, porque nuestro hermano Javier nos va a hablar acerca de cómo enfrentarnos a esta situación cultural que está ocurriendo desde la perspectiva bíblica, porque la historia vuelve y se repite. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces cometemos el error de que le decimos amén a lo que sea y nos dejamos llevar por los tiempos. No, el apóstol Pablo, nuevamente, inspirado por el Espíritu Santo, nos invita a que no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio del entendimiento. Y ahora, Javier, cuando vemos el asesinato de estas personas que están ocurriendo, los homicidios, aunque la agenda propagandista, publicitaria, quieren ponerle otros nombres como feminicidio. No, es homicidio. Entonces, no quieren ir a la raíz del problema, simplemente le están poniendo parchos nuevos a un traje viejo, como dice la Biblia, y lo que están tratando de hacer es atemperar el caos que está viviendo la sociedad por la fuerza humana y por el conocimiento humano, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, y antes que todo quisiéramos verdaderamente estas familias que han estado sufriendo esta pérdida, nuestras oraciones y nuestra empatía. Eso es así. Y que sepan que estamos con ustedes. La iglesia está orando por sanidad, la iglesia está orando por restauración. Reconocemos la valentía de esta familia, de estas familias que han estado hablando para que esto no vuelva a suceder. Ahora, pastor, usted traía algo bien importante. Estamos en una cultura que no desea asumir responsabilidad. Estamos en una cultura que busca señalar a otros y a quien primero quieren culpar es a la iglesia, es al pueblo de Dios, porque la Biblia dice que la oscuridad odia a la luz porque la luz muestra su pecado, muestra su maldad. Entonces, usted lee el texto de Romanos 1:18 y me gustaría que lo viéramos una vez más. Estoy en la Biblia de las Américas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dice toda impiedad e injusticia del hombre. Y repite la palabra injusticia, que con injusticia restringe la verdad. Mire qué cosa más interesante, pastor. La ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad, contra toda persona, contra toda organización, contra todo gobierno e injusticia de hombre. Que con esa misma vida de injusticia restrinja de manera a propósito, como decimos en el campo, pues porque sí. Yo te voy a restringir de la verdad. Por eso es que vemos a políticos, por eso es que vemos a personas atacando ¿qué? La verdad del evangelio. Pero la ira de Dios va a caer sobre ellos. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Nosotros como iglesia necesitamos entender la cultura en la que estamos viviendo. Una cultura que le ha dado la espalda a Dios. Totalmente. Porque no recuerdo ahora quién fue que lo dijo. Es un quote de alguien que no recuerdo, que decía que los gobiernos son representatividad del pueblo que los pone allí. Entonces, si tenemos un gobierno corrupto, ¿quién votó por el gobierno? Exacto, el pueblo. El pueblo. Entonces, la iglesia tiene que entender en este día que estamos trabajando con una cultura que le ha dado la espalda a Dios. Y nosotros como iglesia nos tenemos que equipar para poder trabajar con esta cultura, y para podernos equipar tenemos que reconocer primero que esto no es la primera vez que pasa. Exacto. Esto no es la primera vez que sucede. Y comentaba con usted fuera de cámara cómo en el libro de Daniel vemos cómo la cultura de ese tiempo, la cultura babilónica, trató de hacer con los príncipes de Judá lo mismo que la cultura de hoy quiere hacer. Y si nos acompañan al libro de Daniel, capítulo 1, quiero leer con ustedes los primeros del versículo 4 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Tengo que leer desde el versículo 3. Entonces el rey mandó a Aspenas,
jefe de sus oficiales, que trajera a los hijos de Israel, a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimientos y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey le asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó a que los educara por 3 años, al cabo de los cuales estarían al servicio del rey de Babilonia. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales le puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Verso 8. Y se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y por ahí continúa el texto. Pero ¿qué quiero que veamos en estos versos que acabamos de leer? Cómo la cultura babilónica, cómo Israel, Judá, luego de ser capturado y llevado en cautiverio para Babilonia, comienza un proceso del rey babilónico a reculturalizar a este pueblo. Y quería comenzar con la gente que estaba en poder. Mira que manda a buscar a los jóvenes que provenían de la familia real. Dice que a los nobles, a los príncipes. Quería comenzar con los líderes. Con los líderes, con las posiciones de autoridad. Y mire esto, y es bien, yo no sé, cuando yo leo la Biblia, a mí me gusta como que comérmela poquito a poco. Amén. A mí me gusta poquito a poco porque esto es un manjar. Amén. Pero mire cómo comienza el verso número 4. El verso número 4. Déjame ver aquí. Describe qué tipos de jóvenes quiere. Jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para servir. Mira esto, está buscando jóvenes de buen parecer. No cualquiera. No cualquiera. Jóvenes que me hagan lucir bien a mí. Jóvenes que una vez yo termine con ellos mi plan, puedan ayudarme a diseminarlo en esta nación que yo me estoy llevando cautiva. Y yo quiero que usted vea que eso es precisamente lo que está pasando con la cultura. Tenemos personas en lugares de poder que están buscando un cambio cultural. Y para que ese cambio cultural ocurra, lo primero que tenemos que hacer es llegar a posiciones de poder y comenzar a cambiar las mentalidades de esos que están en lugares de poder. Dígame usted si en los últimos 20 años no hemos estado viendo eso. Adoctrinando. Adoctrinando. Cambiar de parecer es adoctrinar. Claro, llevando esta nueva cultura, culpando a todo lo que pasa culpando a todo lo que pasa a la iglesia, que es la recalcitrante, que es la mala, que es la que se opone a que avancemos, y comienza a crear este discurso marxista. Y lo vemos así porque quieren culpar entonces a la iglesia, y especialmente en estos tiempos de que, la iglesia es que tiene esta mentalidad retrógrada, fundamentalista, que oprime al indefenso. No, lea la Biblia correctamente, procuramos la igualdad. Varón y hembra los creó Dios. Pero tú hablaste de algo bien importante al comenzar, que cuando está el pecado, la persona trata de culpar a otro. Y esto comenzó desde el Edén. Esto comenzó desde el Edén. Cuando Adán, Dios lo llama a cuenta, dijo, ¿qué pasó? No fue la mujer que tú me diste. Él no dijo fue hueso de mis huesos, carne de mi carne. Fue la mujer culpando a Dios.
Entonces, le pregunta a la mujer culpa a la serpiente, no quiere aceptar responsabilidades. Entonces, algo aquí que tiene que el gobierno y la sociedad es aceptar las responsabilidades, porque cuando hablamos de darle la espalda a Dios, todos le hemos dado la espalda a Dios. Por tanto, aquellos que hicieron lo malo, pero también aquellos que guardaron silencio y simplemente dijeron, no, quédate calladito, ora y no digas nada, porque si hablas te va a ir peor. Sí, porque lo que pasa es que le tenemos que tener temor a Babilonia. Tenemos que tener miedo al opresor. Nuestro Dios, esto es lo que nos están enseñando. Poquito a poco. Nuestro Dios no es suficiente. Tu Dios va a ser el Estado. Y veámoslo, miren, no lo digo yo. Veámoslo cómo va poquito a poco llevándonos estos versículos de Daniel. Esto es mucho más profundo, pero necesitaríamos un montón de programas para esto. Véase que lo primero que Babilonia, el rey de Babilonia pide es jóvenes bien parecidos que me hagan ver bien a mí, pero que provengan de lugares de poder. En la nueva traducción viviente, en la Biblia nueva traducción viviente, lo próximo que dice es asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber y que estén dotados de conocimiento y de buen juicio. Estamos buscando jóvenes que sean educados, que tengan el verbo, la capacidad de hablar, la capacidad de proyectar un mensaje para que luego de que yo los tenga adoctrinados, ellos puedan ser los que convenzan a este pueblo. Miren lo que les sigue. Ya escogimos a estas personas. Las tenemos. Mira cuál es la instrucción del rey. Estamos en el verso 4, la tercera parte del verso. Dice, enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. ¿Sabes qué es lo primero que quiere hacer Babilonia? Una vez recluta personas que pone en lugar de poder. Una vez recluta personas que tienen la capacidad de verbalizar. Una vez los adoctrina, mira lo que comienza a hacer. Quiere cambiar el idioma, quiere cambiar la forma en cómo hablamos, quiere cambiar las definiciones. Ahora mismo con terminología como justicia social. Justicia social. Todes. Esa palabrería, ese juego, el matrimonio. Y usted está tocando el punto más importante de toda la conversación que podemos tener. Aquí la guerra es contra el diseño de Dios para la familia. Exacto. Hermano que nos escucha, aquí la guerra es contra el diseño de Dios para la familia, que es mamá, papá, criando a sus hijos, que son los que por ley divina tienen esa autoridad. Pero es el mismo gobierno que autoriza el aborto, que ahora dice, déjale a discreción de las mujeres, por puro placer, matar una criatura, y no llames eso que está en el vientre un ser humano o algo con vida. Le llamamos un asesinato, un derecho. Entonces, cuando recientemente, la muerte más reciente que acaba de ocurrir, mataron a la muchacha, hombres y mujer, porque hablan de feminicidio, pero había otra mujer en este trío de asesinatos. Matan a esta persona porque quería tener el bebé, porque quería comenzar una familia. Pero ven acá, es contradictorio. Entonces, cuando tenemos un gobierno, una Babilonia, que lo que está diciendo, aprueben la música que demigra a la mujer, que no vale nada, que es una posesión, que tú eres mía, que yo te uso y cuando te deje de usar te desecho, porque no le damos valor al matrimonio, no le damos valor a la familia. Entonces el gobierno ha creado un caos que ellos no pueden lidiar, porque vamos entonces a Romanos, Dios los entregó a las concupiscencias, creyéndose ser sabios, se volvieron necios, y esto es lo que Babilonia está haciendo con estos jóvenes. Pero la historia se repite, porque lo vimos con Hitler cuando quería
muchachitos blancos de ojos azules, de la raza perfecta, para llevar una ideología a todo el mundo. Y lo que quieren hacer es, estos muchachos van a ser los portavoces, van a ser el anuncio publicitario de nuestra agenda. Así. Entonces, vemos que no solamente quiere cambiar el idioma, no solamente le dice enséñales el idioma o vamos ahora, yo voy poco a poco cambiando tu identidad. Dice también que le vamos a cambiar la literatura. ¿Cuál es la fuente de autoridad? Santo. Usted y mía. La palabra de Dios. La palabra del Señor. Amén. Entonces, no solamente vamos a cambiar el cómo hablamos, no solamente vamos a transformar las definiciones, también vamos a cambiar la fuente de donde sacamos nuestras definiciones. Y mira a dónde esto ha llegado. Que ni tan siquiera la ciencia es válida. Porque va contra la naturaleza. Porque vamos a cambiar todas las definiciones, vamos a cambiar de la manera en cómo hablamos, pero también te voy a quitar toda fuente de literatura que provea autoridad a tu forma de pensar. Mire, ciencia básica es que un niño nace niño, una niña nace niña. Eso es ciencia básica. Eso no tenemos que ser muy inteligentes. Tanto es así que esa ciencia es tan básica que es visible al momento del nacimiento. Exacto. Es visible, no tienes ni que saber ciencia. Es automático. Mas, sin embargo, ya la literatura la tenemos que transformar. Tergiversar. Y tergiversar porque eso no va de acuerdo a mi ideología. Iglesia, necesitamos entender que a medida que nos van cambiando los términos y las definiciones, van aguando la verdad. Miren cómo hace 20 años atrás hablábamos del sexo masculino y del sexo femenino y hoy se habla de género. ¿De dónde sale la palabra género? Poco a poco cambiando el lenguaje que ahora mismo se ve dentro de la iglesia como el término evolución. Hay que estamos constantemente evolucionando, pero ven acá. La palabra del Señor me dice que cuando Dios creó las cosas, las creó todas perfectas y creó todo. Y la corona de la creación es el ser humano, que para que se reproducirse un hombre y una mujer y así se puebla toda la tierra. Pero el mundo lo que quiere decir, no, esta Biblia hay que prohibirla porque tiene un lenguaje que no aplaude mi pecado. Exacto. Tiene un lenguaje que va en contra de mis deseos carnales. ¿Y sabes qué? Y yo quiero que entendamos. La Biblia no solamente habla del homosexual y del transgénero, habla del mentiroso, habla del adúltero, habla del avaro. ¿Sabes qué? La Biblia nos confronta porque somos seres pecadores. Amén. Y la Biblia es el manual que nos va a llevar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Y si yo digo que ni los afeminados, ni los avaros, ni los hechiceros, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos, aunque la otra parte no cree en el reino de los cielos, dice que ese mensaje es un mensaje de odio. Pero ven acá, porque quieren cambiar la terminología. Es que Dios es amor y por eso salen iglesias y hacemos una advertencia. Dios es amor, sí, pero Dios es santo, santo, santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así que no me importa la denominación que sea, la iglesia que sea, el nombre que lleve la iglesia. Si no se predica la palabra tal y como está escrita, inspirada por el Espíritu Santo, es otro evangelio. No hay acepción de personas. Aquí todos somos medidos por la misma vara. Y Dios es el juez verdadero. Él es
el que nos va a juzgar. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar con nuestro hermano Javier Vargas del Ministerio y la Fundación Adoptando Puerto Rico Incorporado, y regresamos a este su programa Diálogo Pastoral. A todos nuestros hermanos y hermanas que nos han estado llamando preguntando por nuestros viajes a Israel, le informamos que debido a la situación que vive el mundo referente al COVID-19, este año 2021 no estaremos viajando a Israel. El año que viene, 2022, si Dios así lo permite y las condiciones que vive el mundo estén como para viajar, entonces continuaremos con nuestros viajes a Israel, tierra de Dios. Shalom. La familia, institución establecida por Dios, está siendo golpeada y sacudida por leyes que el reino de las tinieblas está impulsando a través de hombres que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ante estos ataques, el compromiso de esta cadena televisiva CDN Internacional, en unión a todos los medios cristianos en Puerto Rico, es, como dice Filipenses 1:27, contender por la fe del Evangelio. El Ministerio Cristo Viene pone a tu disposición los más destacados escritos por este héroe de la fe, el evangelista G.J. Ávila, su inspiración y pensamientos plasmados a través de sus libros basados en la Biblia, la palabra de Dios. Como un homenaje y una forma de prolongar su visión y legado, te presentamos el primer tomo, 4 de sus joyas para el pueblo cristiano. Fundamentos de la vida cristiana, el ayuno del Señor, la ciencia de la oración, el sacrificio de la cruz, el perfecto amor. En el segundo tomo, Fundamentos de la profecía, el profeta Elías, el valle de los huesos secos, el anticristo, el cuerpo glorificado. Tercer tomo, Fundamentos de los dones y milagros, el Cristo de los milagros, dones del Espíritu, sanidad divina. Cuarto tomo, Fundamentos de escatología, señales de su venida. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Quiénes se irán? Adquiérelos en la librería del Ministerio Cristo Viene. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por su fiel sintonía. A todos los hermanos que están almorzando, buen provecho. A todos los que en el transcurso de la noche están en una merienda como yo, también buen provecho. Aquí estoy con nuestro hermano Javier Vargas del Ministerio y la Fundación Adoptando en Puerto Rico Incorporado. Gloria sea al Señor, discutiendo los temas que está afectándonos a nosotros como comunidad, como sociedad y culturalmente, y no tan solamente a Puerto Rico, pero también a lo largo y a lo ancho de este mundo, porque vemos que la agenda diabólica lo que quiere hacer es echar el mundo entero contra la iglesia. Todo aquello que represente Dios, esta agenda quiere destruirlo. Si es el matrimonio, si es la familia, si es la iglesia, lo que tenga un detalle de Dios, ellos quieren cambiarlo. Y de esa manera, pues, tras generación, vienen gobiernos que se levantan, hombres de poder para corromper la sociedad, cambiando el parecer y tratar de llevar su agenda para que le rindan pleitesía, no al Dios que lo creó todo, sino aquello que verdaderamente es corruptible, aquello que es pasajero, el ser humano.
Y mire, pastor, y de nuevo, lo importante que nosotros tenemos que entender como iglesia es que esto no es la primera vez que está pasando. Cuando nosotros vemos el nacimiento de la iglesia en el libro de Hechos, vemos en el capítulo 4 que a Pedro y a Juan los meten presos, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál era el problema que tenía ese gobierno, esos sacerdotes judíos? El problema que ellos tenían era, deja de estar hablando de Jesús. Exacto. No menciones, mire, el problema cuando los iban a soltar, mira, te vamos a soltar, pero no menciones nada más la verdad del Mesías. No la menciones nada más. Cállate la boca. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro y de Juan? Juzgue usted. Exacto. Iré yo a obedecer a Dios, a desobedecer a Dios por obedecerle a usted, gobierno. Estamos en ese tiempo, iglesia. Estamos en el tiempo donde la cultura nos está diciendo, cállate la boca, no hables más del Señor, no hables más la verdad del Evangelio, no hables el diseño de Dios, no me confrontes con la palabra, cállate. La respuesta de la iglesia, ¿cuál va a ser? Juzgue usted. Iré yo a obedecer a usted, gobierno, y desobedecer a mi Dios. Mire, hermano, pastor, nosotros tenemos que entender que nuestra esperanza no está aquí. Ujú. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestro gobierno no es de aquí, de la tierra. Amén. Somos peregrinos y extranjeros. Exacto. Nuestra garantía, nuestra herencia está en el cielo y está garantizada por la sangre de Cristo. Amén. Hemos sido sellados con su Espíritu Santo Amén. para garantía de esa herencia. Pero queremos que la iglesia entienda que durante los siglos, las culturas, las diferentes culturas han tratado de acallar al pueblo de Dios. Y estábamos viendo en el libro de Daniel cómo Nabucodonosor llega, impacta a Judá, se los lleva cautivo, escoge príncipes de buen parecer, sabios de buen hablar, y comienza un proceso de adoctrinar, y comienza un proceso de cambiar su idioma, y comienza un proceso de cambiar definiciones, y comienza un proceso de quitar la autoridad que ellos conocían de literatura, para que pudieran aprender de la literatura caldea o babilónica. Pero ¿sabe qué es bien interesante? Que cuando vemos el verso 5, dice, aquí, que el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenía de su propia comida. ¿Sabes qué es interesante, pastor? Que el rey empezó a darle el mejor alimento que les pudiera dar. De su propia cocina le cocinaban a estos príncipes, a estos jóvenes. ¿Sabe para qué? Para hacerlos dependientes. Comprarlo. Ahora tú dependes de mí para tu alimento. Degusta este buen alimento que yo te doy. Y ¿sabes qué, iglesia? Tenemos que tener cuidado de pensar que nosotros dependemos del gobierno. Ustedes se creen que todas estas ayudas que están llegando Sí, señor. no tienen un diseño. Claro que sí. Vamos a hacerte dependientes. Ustedes saben que a nivel de toda la nación americana ya se está hablando de promover un ingreso universal para todas las familias. ¿Para qué? Control. Porque de esa manera yo te controlo. Si tú dependes de mí, si tu alimentación depende de mí, si el que tus hijos coman dependen de mí, tengo control de tu vida. Eso es lo mismo que la agenda ha tratado de hacer antes con las ayudas económicas, ¿ves? Claro. Los cupones, ahora mismo las ayudas, los 1.200, los 600, los 1.400. La gente está más pendiente a
¿Cuándo va a llegar este dinero? Y vota por el que sea, con tal que le ayude a este estilo de vida, en vez de que su dependencia esté de Dios. Entonces, así yo, como individuo, muestro fidelidad y me someto ante la autoridad impuesta por mí, a mí. Y queremos dejar claro, sabemos que hay personas que verdaderamente lo necesitan. Sin lugar a dudas. Precisamente ayer estuvimos visitando con la organización Zen Relief, estuvimos visitando varios hogares y del área de Quebradillas, Atillo y Camuy, hogares que tienen una necesidad violenta, ¿no? Una necesidad tremenda, y que nosotros como iglesia, como cuerpo de Dios, hemos sido llamados a suplir. Creemos que hay una necesidad y que la iglesia está llamada a suplir esa necesidad. Pero cuando el gobierno quiere hacerte dependiente de él, no es para nada bueno. Es que, Javier, lo están haciendo porque, mira, si vamos para atrás 3 o 4 años, Huracán María, los terremotos, ahora la pandemia, estos niños que ya van para el 4º grado no han tenido una educación, pues entonces al no tener una educación efectiva, pues, o buena, pues los tiene cauterizados, porque una sociedad que no sepa leer y escribir, tú le puedes decir cualquier mentira, lo entretienes. Y lo habíamos dicho, velen estas enseñanzas por las redes sociales, luego se van a meter la pedofilia, estos programas. Pasó en el Departamento de Educación, se metieron unas fotos ahí pornográficas, se sabía que eso iba a venir, pero entonces vemos una comunidad que no está educando. ¿Y por qué no enseñarle a cultivar la tierra? ¿Por qué no hacer escuelas de educación vocacional? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué no enseñarles a ser empresarios? ¿Por qué yo quiero enseñar a una cultura a ser dependiente de mí? Porque yo quiero que tener control. Exacto. Entonces, y hermanos, esto es un tema, de nuevo, como dijimos al principio, un tema bien abierto, es un tema donde en 40 minutos, 30 minutos, 1 hora es complicado discutir. Pero quiero que veamos este último punto que vemos en el verso 6. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. ¿Cómo lo dice, pastor, en la versión Reina Valera? A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Beltsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y le pregunto entonces, ¿qué carga nuestro nombre? La bendición de Dios. Carga la bendición de Dios y carga nuestra historia, nuestra identidad. Exacto. Y mire esto, para la nación judía los nombres tenían propósito. Exacto. ¿Y qué está haciendo Babilonia? Yo quiero borrar tu identidad, yo quiero borrar tu historia, yo quiero borrar tu propósito, y con el nombre que yo te voy a dar, Santo, te imparto un nuevo propósito. Y tu propósito es servirme a mí. Esclavitud. Esclavitud hacia el rey. Hermano, lo que está pasando no lo podemos dejar de mirar sin la luz de las Escrituras. Por eso cuando un papá y una mamá se casan, tienen un matrimonio legítimo, esa criatura que nace es el que se llama hijo. Hijo. Si está fuera del matrimonio, ¿qué nombre le damos a esa criatura? No puede ser hijo e hija. El diccionario lo dice y le doy esa asignación a ustedes. Busquen la interpretación. Pero entonces mamá y papá le van a poner un nombre de bendición. Yo lo voy a llamar fulano de tal. Comienza su historia. Mire, como usted sabe, mi fundación se llama Adoptando en Puerto Rico. O sea, nosotros trabajamos con adopciones. Y mire lo hermoso de esto. Cuando nosotros vamos al tribunal, ya sea para una adopción de nosotros, que hemos tenido 3 hijos, los 3 adoptados, o cuando vamos a representar a una de nuestras familias, parte del proceso del tribunal es cuál va a ser el nombre
de este niño o niña de hoy en adelante. ¿Por qué? Porque desde ese momento en donde el juez determina que esa adopción es válida, es real, la vida y la historia de ese niño cambia. Cambia. Ahora, desde este momento, tú dejaste de llamarte fulano. Eso parece algo de la Biblia. ¿Acaso no nos van a dar a nosotros nombres nuevos? Ya la vida y la historia de dolor, sufrimiento que dejaste en el pasado cambió. Hoy tú tienes un nombre nuevo. Hoy estás reinando juntamente con Cristo. El nombre tiene mucho que ver, mucha importancia. Pero ¿qué hace Babilonia? Déjame cambiar tu nombre. Déjame cambiar tu historia. Déjame robar tu identidad. A Israel. Madre, mi embrión Hemos conocido. Exacto. Que Dios conoce todo. Aunque el mundo trate de cambiar, nuestra identidad no es la preferencia sexual, como quiera decir las personas. La identidad está en Cristo Jesús. Eso es así, pastor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos traerle? Y le agradezco mucho, pastor, de verdad, porque creemos que necesitamos educar a la iglesia. ¿Qué nosotros queremos traerle con esto? En la cultura en la que vivimos hoy, se quiere, primero, se han reclutado líderes durante los últimos años a quienes se les ha cambiado el lenguaje, a quienes se les ha adoctrinado. ¿Para qué? Para venderle al pueblo, para venderle al país una verdad diferente a la verdad del evangelio. Por eso es que vemos que hay que cambiar las definiciones. Por eso es que vemos que ahora ya los estudios científicos no son válidos. Por eso es que vemos que la autoridad de la palabra la rechazamos, porque necesitamos sacar del medio todo aquello que contradiga la agenda global. Esto no es Puerto Rico. Esto es una agenda global que está bien financiada. En adición a eso, el gobierno, Babilonia, te ha querido hacer dependiente de ellos y ha cauterizado nuestras mentes. Ha cauterizado nuestras mentes. ¿Y cómo lo hace? Haciéndonos dependientes de ellos y trayéndonos una información que produce miedo, que produce ansiedad y que ¿sabe qué? Que nos aleja de la verdad de Dios. Pero hay una esperanza. En esta historia de Daniel vemos una esperanza hermosa. Amén. Y aquí es iglesia en donde usted y yo tenemos que preguntarnos dónde estamos. Aleluya. Daniel, quien es representativo del pueblo de Dios, del pueblo fiel. Dice la palabra que estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Wow. Mire esto. Daniel estaba convencido de que él no iba a contaminarse, a volverse dependiente de la comida del rey. Y mire esto. Esto tiene unas implicaciones mucho mayores. Cuando vemos más adelante, Daniel habla al jefe mayor y le dice, yo voy a seguir la dieta que yo llevo como judío. Y el jefe mayor le dice, mira, tenemos que tener cuidado, no te me pongas muy flaco porque eso me puede costar la cabeza. Pero por la fidelidad de Daniel, Daniel se mantuvo fuerte, sólido. Pero ¿y qué tal si ese alimento no es necesariamente el alimento físico?
La fidelidad de Dios siempre nos va a llevar a buscar la verdad del Evangelio, el alimento espiritual. Daniel se negaba, se negó a arrodillarse delante de la estatua del rey. Más adelante. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Sabemos que estamos viviendo en una cultura fuerte. Sabemos que estamos viviendo en una cultura anticristiana. Pero también sabemos que la verdad del Evangelio nos dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Mire, yo no quiero que veamos a estos senadores que nos persiguen como nuestros enemigos. No. Miren, nuestra batalla es contra principados y potestades de las tinieblas, que están siendo introducidos por abajo de la mesa a través de la cultura. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes en la verdad de Dios, orar por nuestros gobernantes porque así lo dice la palabra, mas sin embargo mantenernos firmes. Y como decía el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 3, verso 15, estar preparados para defender la verdad, para presentar apología en amor. La semana pasada estábamos hablando de eso y qué cosa que en la epístola de Judas, en el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son estas personas dentro de nuestras iglesias que se contaminaron con la comida y se embriagaron, no del Espíritu Santo, no fueron llenos del Espíritu Santo, sino que se embriagaron del vino del rey, porque dicen, no, pero Javier, acuérdate que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, tenemos que comer, sí. Está bien, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y esta mentalidad que quiere cambiar el lenguaje, lo estamos escuchando en las redes sociales. Ten cuidado, amado hermano, a qué iglesia estás yendo. Busca una iglesia de que sana doctrina, que te predique de que Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto por su iglesia. Y lo que estamos hablando es una voz de alerta, porque hay muchos que se están dejando postrar y no quieren pagar el precio. Pero esto lo advertía la Biblia: vendrán persecución y bienaventurados seréis que por mi causa os vituperen, os persigan, hablen toda clase de mentiras, porque si no hablamos el mismo idioma y no bailamos al son de Babilonia y compartimos la misma mentalidad, ellos nos hacen enemigos del Estado. Pero la pregunta que hay que hacerse, ¿prefiere ser enemigo del Estado o enemigo de Dios? Mira qué hermoso que usted trae a Judas. Una carta pequeñita. Pero ese verso 3, antes del que usted leyó, dice: amado, por el gran empeño que tenía de escribirlo, tenía un gran empeño en escribirles acerca de la salvación común. Pero he sentido la necesidad de exhortar, la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Mira, Judas tenía un plan en su mente, que era escribir acerca de la hermosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Mas sin embargo, al ver que estos falsos profetas comenzaron a contaminar el mensaje, él llama a que nos preparemos para poder contender por la verdad. Amén. Y cuando utilizamos la palabra contender, es bien importante que sepamos que es presentar defensa en amor. Amén. Así mismo es, amados hermanos, y le damos gracias. Yo creo, wow, como decía Javier, este tema es amplio, pero por lo menos le estamos dejando con el hambre y la sed de buscar más. Lea la Biblia, escudriñe,
Analice los tiempos que estamos viviendo, analice su vida cómo está, porque cuando venga la venida del Señor va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y queremos darle gracias. Vamos a estar orando por las peticiones. Tenemos aquí, voy a leer algunas de ellas. Tenemos a Gloria Ruiz de Humacao, pide por Sonia salud, que ella está hospitalizada, sufrió un desmayo, está inconsciente y si no despierta en 2 horas, la van a tener que entubar. Vamos a estar orando por ella inmediatamente. Carmen Ramos de Toa Alta pide por Ana Marta Figueroa por milagro de salud. Llamó ayer por unos estudios que se hizo y que todo salió bien. A Dios sea la gloria. Amén, un testimonio. Y también Naida Ciuro de Canóvana, su hijo se reconcilió con Dios y que Dios lo siga ayudando. Tiene una vista al 12 de marzo en el tribunal, que Dios se glorifique, y otras más peticiones. Y quiero dejar que sea nuestro hermano Javier que nos dirija en oración, pero antes, Javier, dinos, tienes un proyecto, tienes un viaje misionero y la fundación, dale la información a los hermanos para que alguien que sienta ayudarte en esta causa, en el viaje misionero y en adoptando en Puerto Rico incorporado, ¿cómo se puede comunicar contigo? Amén, muchas gracias por la oportunidad y nada, Dios nos ha dado el placer y el privilegio de dirigir esta fundación Adoptando en Puerto Rico, en donde preparamos familias para sus procesos de adopción y les ayudamos en todo lo que es su proceso de preparación, capacitación y proveemos servicios legales, trabajadores sociales, etcétera. Se pueden comunicar con nosotros al 787-895-5727 y prontamente vamos a estar saliendo con nuestro pastor de la Iglesia Redimidos de Cristo en Quebradilla a un viaje misionero a la República Dominicana, en donde también estamos colaborando con 2 iglesias allá en la República Dominicana, en la parte sur de la República Dominicana. Así que si usted desea colaborar con nuestra fundación o de cualquier manera, lo puede hacer a través de ATH Móvil, va al área de donaciones, escribe Adoptando en PR y allí va a poder hacer cualquier tipo de donación a través de PayPal o se puede comunicar con nuestra oficina al 787-895-5727. Pero lo más importante es vamos a orar por estas vidas. Claro que sí. Padre, sí, Señor, venimos delante de tu presencia agradeciéndote, Señor, el privilegio que tú nos das, Señor, de servirte y de venir ante tu presencia en favor de esta familia, Señor. Oh Padre Santo, tú sabes la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Oh Padre Santo, tú eres un Dios, Señor, vivo, que escuchas a tus hijos, Señor. Oh Padre Santo, si es tu voluntad, Señor, yo te pido que tú intervengas en la vida de cada una de tus hijos, Señor. Oh Padre Santo, que a los que han clamado por sanidad, tú traigas sanidad, Señor. Una sanidad, Señor, de la cual ellos puedan testificar, Señor amado, que eres tú, Señor, quien les sanaste. Oh Padre Santo, también te pedimos por aquellos, Señor, que están, Señor, necesitando tu intervención divina, Señor, por salvación, por finanzas, Señor. Oh Padre Santo, bendice a esta familia, Señor. Pero venimos de manera especial, Señor. Y te presentamos a nuestra tierra, Señor. Te presentamos a nuestra isla, Señor. Te presentamos a nuestros gobernantes, Señor. Oh Padre Santo, sana nuestra tierra. Oh Padre Santo, revélatele a nuestros gobernantes. Oh Padre Santo, Señor, permítenos ser luz en medio de estas tinieblas, Señor. Y que nos preparemos, Señor, para defender tu verdad, Señor, en amor, en todo momento. Te lo pedimos, Señor, en ese hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Le damos a nuestro hermano Javier por esta bendición. Le invitamos, amados hermanos, a que mantenga no tan solamente a Puerto Rico en oración. Ahora mismo nuestros hermanos en Colombia están sufriendo también una crisis social. Mantengamos oración constante, pero sabiendo, Señor amado y amado hermano, que nuestro Señor viene pronto. Procura ser fiel y seguir hacia adelante, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Javier, nuevamente la información para los televidentes. 787, nuestro número de teléfono, 787-895-5727 o nuestro correo electrónico contacto @
adoptandonpr.org. Amén, claro que sí. Y les damos las gracias a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, enviándoles saludos a nuestra pastora Selmin Monroso. Será hasta la próxima vez aquí en su programa Diálogo Pastoral. Dios les bendiga.